Muy buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga mucho. Qué bueno poder encontrarnos por este medio otra vez. Un domingo más que el Señor nos permite estar en contacto, deseando que el Señor los esté guardando, protegiendo. Gracias al Señor por que en su bondad Él nos permite, aunque sea de esta forma, poder encontrarnos, estar en familia. Anhelamos que el Señor los esté guardando, proveyendo para todas sus necesidades como siempre lo ha hecho. En esta mañana queremos meditar un poquito acerca de un regalo que el Señor nos dio. Un regalo que es muy importante y que necesitamos tenerlo, mantenerlo, abrirlo y disfrutarlo y ponerlo en práctica. Es el regalo del dominio propio, algo sobre lo cual hemos estado meditando a lo largo de toda la semana en los cultos familiares. Dios nos dio algo muy especial y es el dominio propio. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en otra versión dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Esto nos hace entender que para vivir una buena vida cristiana, nosotros, o para ser un buen cristiano, nosotros tenemos que tener dominio propio. La definición de dominio propio es la capacidad, una de ellas, hay muchas definiciones, pero una de ellas bien entendida podría ser esta. Es la capacidad de tomar buenas decisiones y ejecutarlas. Por ejemplo, hay muchos empleados que quieren poner su propio negocio porque ya no quieren recibir órdenes de su patrón. Y ese no es un buen motivo para poner un negocio. Porque una vez que pusimos o que has puesto tu negocio, que tienes tu propia empresa, tienes tu propio empleo y ahora tienes que darte órdenes. Y ese no es el problema, es que si no te gusta obedecer a tu jefe, tampoco te va a gustar obedecerte a ti mismo. Y es algo que vas a empezar a hacer y vas a empezar a decir, bueno, hoy llego tarde, hoy me voy más temprano, hoy no miro los clientes, el lunes no trabajo. Y poco a poco verás cómo el trabajo se pierde. La Biblia nos enseña que nosotros somos peligrosos para nosotros mismos. Somos muy peligrosos porque nos damos órdenes terribles. Hoy no trabajo, hoy no estudio, mejor lo hago mañana, una copa más y ya, una aventura me hace más hombre, una película prohibida. Somos terribles dándonos órdenes. Eso nace de nuestra naturaleza humana. Ahora miren cómo el apóstol Pablo le advertía a Timoteo. En 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y es muy interesante ver esto. La primera advertencia es a tener cuidado de mí mismo. Yo he conocido muchas personas que tienen mucho cuidado de la doctrina. Son muy perseverantes, muy celosos de la doctrina, de la buena doctrina, de la sana doctrina, pero cero cuidado de sí mismo, con un carácter que no refleja el carácter de Cristo. El problema de la vida, por así decirlo, es que se cobra con creces la falta de dominio propio. Cuando nosotros podemos ver que el tiempo no se detiene, el tiempo pasa y la vida se cobra. Hay gente que ha destruido a su familia, a su cuerpo, que truncó una carrera exitosa por no tener dominio propio, por no haber dejado el alcohol, por no haber dejado las drogas, por no haber dejado una vida desenfrenada, por no haber sido ordenado. Es decir, carencia de dominio propio le ha llevado a perder la vida. La importancia del dominio propio radica en que es algo que es fundamental para conquistar aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Sin dominio propio no podremos conquistar las grandes promesas que tenemos de parte de Dios.
Si no, miremos al pueblo de Israel. Una de las grandes cosas que tenía, una de las cosas que tenían que hacer el pueblo de Israel era conquistar las ciudades. Es así como Dios le llamó conquistar a Jericó, y nos acordamos de la historia, cómo ellos tenían que rodear el muro que protegía la ciudad y rodearlo 7 veces. Luego, bueno, conocemos la historia, cómo Dios irrumpe y todo el muro se cae y ellos conquistan esa ciudad. Ahora bien, y así le mandó a conquistar la ciudad de Ai, y todas las ciudades de los filisteos iban a ser conquistadas. Era parte del plan de Dios, un plan de conquista de parte del pueblo judío. Ahora miren lo que dice Proverbios 16:32. Dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La palabra enseñorearse en el original significa el que gobierna su espíritu, es decir, el que se controla a sí mismo. En otra versión leemos el mismo texto que dice: más vale ser paciente que ser valiente, más vale dominarse a sí mismo que dominar a los demás. Qué importante, ¿no? Tener dominio propio. Algo en lo cual tenemos que parar y meditar. Algo en lo cual tenemos que reflexionar, mirarnos adentro, y a veces no solamente mirarnos adentro, sino ver hacia afuera y preguntar hacia afuera, ¿cómo ven nuestro dominio propio? La importancia del dominio propio. Fíjense cómo en esta semana los que hemos podido seguir las lecturas en los cultos familiares, hay un pasaje muy interesante, es el que hemos leído en esta semana en Hechos 24 al 26. Y dice lo siguiente: algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Miren qué importante el dominio propio en la vida de un cristiano. Pablo sabía que tenía muy pocos minutos para hablarle a Félix acerca de la fe en Jesucristo. Y él decide hablar de 2 doctrinas muy importantes, que son la justicia y el juicio venidero. Y en medio de los dos, él incluye el dominio propio. Y fue tal la exposición del apóstol Pablo que Félix quedó espantado. Félix se espantó, es decir, se asustó con lo que estaba oyendo, porque evidentemente su vida no coincidía con esto que Pablo le estaba anunciando. Ahora, para nosotros, para rescatar, es que Pablo tenía poco tiempo para hablar, y él eligió hablar de estas 3 cosas. 2 doctrinas muy importantes, que es la de la justicia y el juicio venidero, la justicia de Dios y el juicio venidero, y la tercera, tan importante, es la del dominio propio. Pues para buscar el reino de Dios y su justicia y escapar del juicio venidero a través de la salvación en Cristo, se necesita, mi amado hermano, tener dominio propio. Es decir, sin dominio propio no se puede hacer justicia ni escapar del juicio venidero. Por eso es tan importante. Ahora bien, ¿cómo se obtiene el dominio propio? Todos tenemos una dosis mínima de dominio propio, pero debemos incrementarlo y ejecutarlo. Que nuestro espíritu se llene del espíritu de dominio propio. En Filipenses 2:13 nos dice: porque Dios es el que produce en ustedes así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras versiones dice: Dios nos motiva a querer y hacer, pero la buena voluntad sigue siendo de uno. Tienes que tomar tú la decisión de querer hacerla y ejecutarla. Nuestro libre albedrío estará bajo nuestros impulsos. Somos nosotros quienes decidimos si vamos a actuar o no actuar. Ahora bien, el dominio propio del cual estamos hablando es el que se encuentra en Gálatas 5:23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Es decir, la templanza, que en griego la palabra corresponde a enkrateia, significa dominio propio, es decir, dominarse a uno mismo. Por lo cual entendemos que el dominio propio va a ser una consecuencia o un fruto de nuestra relación con el Espíritu Santo.
Es decir, la intimidad que tengamos con el Espíritu Santo, el espacio que le dejemos al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo que tengamos en nosotros se va a ver reflejada en el fruto del Espíritu. Y una porción de ese fruto es el dominio propio. Ahora, ¿cómo debemos ejercer el poder que Dios nos dio? En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en otra versión dice, porque no nos ha dado espíritu de temor. La palabra poder en el original se refiere no al poder de Dios, sino a la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para hacer las cosas. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado ese poder y ese lo tenemos en nosotros. Fíjense lo que dice Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que dominar a los demás. Hay gente que quiere dominar a los demás. Quiere dominar a la esposa, quiere dominar a los hijos, quiere dominar a los alumnos, a los empleados, inclusive dominar a la competencia. ¿Cómo lo hace? La mayoría de las personas utilizan las amenazas, los gritos, los manotazos, las ofensas, la coerción. Y esto no lleva a ningún lado. Si nos queremos alinear a los planes de Dios, lo primero que tenemos que hacer es empezar por dominarnos a nosotros mismos. Mucha gente confunde carácter con temperamento y dicen, uy, una persona que grita mucho, que es muy mal llevada, decimos, uy, qué carácter fuerte que tiene. Y en realidad lo que esa persona tiene es un temperamento fuerte y un carácter extremadamente débil. No importa cuántas veces hayamos fallado en ejercer el dominio propio, si somos conocedores de Dios, sabemos que Él nos da hoy una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para pedirle a Él y comenzar de nuevo, una segunda oportunidad para comenzar a ejercer ese dominio propio. Sin dominio propio todos, absolutamente todos, estamos indefensos. El dominio propio no es solo algo que necesitamos para lograr el propósito en nuestra vida, sino es algo que también nos defiende, pues sin Él dice la palabra que estamos indefensos. En la antigüedad, como dijimos antes, todo giraba en torno a defender las ciudades y se hacían grandes inversiones para defender las ciudades. Se hacían grandes inversiones en dinero, en esfuerzo para que la ciudad fuera segura. ¿Cómo la hacían? Construyendo un muro alrededor. Y recordamos la historia como la de Jericó y tantas otras, o la del propio pueblo de Israel, el libro de Nehemías. Se habla solamente de la reconstrucción de un muro alrededor de la ciudad de Jerusalén. Tan importante era el muro que la defendía. Ahora, ¿cuál era el propósito de esa defensa? El propósito de esa defensa era que a la ciudad no la atacaran, la arrasaran y no encontraran un camino para ingresar a ella. Porque una vez destruido el muro, el ejército invasor invadía, se llevaba los bienes, llevaba a la gente presa, eran sus esclavos y la ciudad dejaba de tener absolutamente utilidad. ¿Por qué? Porque habían caído sus muros. Ahora miren lo que dice Proverbios 25-28. Como ciudad sin defensa y sin muralla es aquella persona que no sabe dominarse. Qué tremendo, ¿no? Como una ciudad indefensa, es decir, una ciudad sin murallas, donde cualquiera puede atacarla, es la persona que no sabe dominarse. Nosotros a veces confundimos, pensamos que alguien que no puede dominarse, que es impulsivo en todos sus aspectos, es alguien fuerte. No, la palabra nos dice que es alguien extremadamente indefenso. Así que dice el autor de Proverbios, que el hombre que carece de dominio propio es como una ciudad que no tiene un muro que la proteja. Si no, pensemos en esto, en la protección que nos da el dominio propio. Una persona que no sabe callarse vivirá constantemente en problemas, en dificultades. ¿Por qué? Porque no sabrá callarse en el momento oportuno, estará rodeado de pleitos, de controversias, de enredos, por la dificultad de no cerrar la boca a tiempo. Una persona que no sabe decirle que no a los pedidos de los demás, que trata de complacer a todo el mundo, que a todo lo dice que sí. Su agenda será un caos, su vida será un caos, estará llena de cosas y aún muchas veces, como hemos escuchado tanto, esas cosas no son malas
en sí mismas, pero no las podemos hacer todas y tomamos más obligaciones de las que podemos cumplir o de las que debiéramos hacer. Si no, pensemos en la persona que no sabe disciplinarse en la comida. La persona que no sabe disciplinarse en la comida pierde su buen estado de salud y comienza a adquirir un peso extraordinario que va a llevarle muchísimas complicaciones en su vida. Piensa en una persona que no puede resistirse a las seductoras invitaciones del pecado. Lo primero que va a perder es su santidad y luego se hunde en todo tipo de prácticas que la alejan y la hunden en su vida espiritual. Necesitas el dominio propio para decir que sí cuando sea necesario decir que sí. Y necesitamos también el dominio propio para decir que no cuando sea necesario decir que no. A veces un acto de dominio propio es huir. No siempre es decir sí y decir no. Hay veces que tenemos literalmente que huir. Hay pecados que se han instalado en nuestra vida de forma permanente. Nos encontramos atrapados en un círculo vicioso que no produce ninguna solución definitiva a nuestro problema. Caemos, lo confesamos, nos arrepentimos, decimos nunca más cometeremos este pecado, pero al poco tiempo estamos otra vez en la misma situación. Y esto es algo que padecen muchos cristianos, volviendo una y otra vez al mismo pecado. La palabra de Dios y el consejo de Jesucristo es el siguiente, Mateo 18, 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor es entrar en la nueva vida cojo o manco que teniendo las dos manos y los dos pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es mejor entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Cristo es radical en este tipo de situaciones. Nos dice que donde ya no existe la posibilidad de vencer por medio del dominio propio, porque el dominio propio es muy débil en determinadas áreas, entonces debemos adoptar una postura tajante. Debemos extirpar de nuestra vida aquella actividad, aquella circunstancia, aquella situación que continúa alimentando un hábito pecaminoso. Hermanos, si hay algo con lo cual no puedes, hay algo que el dominio propio no alcanza, un área en la cual el dominio propio no alcanza, la única solución que tenemos es huir, es cortar con esa situación. Déjenme darle un ejemplo. Si tengo un temperamento, en realidad muy efusivo, un carácter tan fuerte, que en cada partido de fútbol me peleo, o si tengo el hábito de que no puedo controlar mi tiempo mirando televisión, o no puedo controlar lo que miro y siempre lo que miro es algo inconveniente, escenas llenas de violencia, llenas de sexo, o el que es muy discutidor o la persona que no puede controlar sus gastos. En cada caso el camino de la resistencia no dará resultados. Es decir, resistir esto no va a dar resultados porque si hemos caído una y otra vez tenemos que cortar con esa situación que nos lleva a pecar. El que no puede controlar los gastos y tiene una tarjeta abultada, una tarjeta de crédito, deberá indefectiblemente dejar la tarjeta. Porque mientras la tenga va a caer de nuevo. Y así cada uno puede analizar la situación en la cual recurrentemente cae. Entonces en esas situaciones no alcanza el dominio propio, tenemos que huir. Es mejor perder algunas cosas en la tierra y tener amplia entrada en los cielos. Hermanos, la vida cristiana a veces tiene que ver con pérdidas y hay veces que tenemos que perder para ganar. El dominio propio, dice la palabra, comienza con la boca. Miren lo que dice Santiago 3, 1 al 3. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de un caballo para que nos obedezca y dirigimos así todo su cuerpo. Refrenando la boca podrás refrenar todo tu cuerpo. Refrenando mi boca podré refrenar todo mi cuerpo.
El primer lugar, hermanos, donde tenemos que comenzar a ejercitar el dominio propio es en nuestra boca. La boca tiene un poder especial que Dios nos dejó, y cuando la usamos para gritar, cuando la usamos para decir palabras que no agradan a Dios, para ofender, para maldecir, para ser groseros, para mentir, todo lo demás en nuestro cuerpo no podrá tener dominio propio. Debemos comenzar por nuestra boca, tener dominio en nuestras palabras. El dominio de la boca trae prosperidad. 1 Pedro 3:10 dice, porque el que quiera amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Y Proverbio 14:23 dice, en toda labor hay fruto, mas las palabras vanas de los labios empobrecen. Hermanos, tenemos que levantarnos e ir por aquellas cosas que el Señor nos ha llamado. Y las promesas que Dios nos ha dado en forma de sueños, de anhelos, no se harán solas. Dios en su palabra nos dice que nosotros hay cosas que debemos hacer. Y quiero referirme al pasaje de 1 Pedro 3, 1 del 3 al 6. 2 Pedro 1 del 3 al 6. Y nos dice lo siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado grandes y preciosas promesas, para que por medio de ellas llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Diligencia en el original es la palabra espudé, que significa esfuerzo, rapidez, esmero. Virtud en el original significa excelencia. Y conocimiento en el original griego se refiere a la revelación de Dios, a conocer a Dios mismo. Entonces, para tener las grandísimas y preciosas promesas, debemos ser diligentes, poner todo esfuerzo, hacerlo rápidamente y con esmero. Sumarle a esto la fe, es decir, creer que Dios te las puede dar. Sumarle al hacerlo con excelencia y buscar cada día conocer más a Dios. Ejercer el dominio propio y la paciencia. Pero esta paciencia no significa que no haremos nada, sino que sabremos esperar. Pero no pasivamente, sino que esperaremos haciendo todo el esfuerzo rápidamente, con esmero, con excelencia, buscando cada día que Dios se revele más y ejerzamos de esa manera el dominio propio. Hermanos, el dominio propio es un tema tan apasionante y tan necesario, no sé, para todos absolutamente. Es algo de lo cual tenemos que asirnos, es algo que el Señor nos ha regalado ya, que lo tenemos como parte del don del Espíritu Santo, a lo cual el Señor nos desafía. Por lo demás, hermanos, tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento tenemos que añadirle dominio propio, y al dominio propio la paciencia, para no desfallecer. Dios los bendiga, que sea una semana llena del ejercicio del dominio propio, que es la manera en la cual nosotros vamos a poder glorificar al Señor cada día, haciendo no mi voluntad, sino la de Él. Porque la única forma de tomar las palabras de Jesús con las cuales Él nos llamó, cuando nos llamó y nos dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, eso se alcanza únicamente ejercitando el dominio propio que viene del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Adelante, una semana llena de prosperidad en Cristo, llena de dominio propio y de excelencia para su gloria. Dios los bendiga.